Saludos cordiales, estimados estudiantes. Es para mí un placer nuevamente dirigirme a cada uno de ustedes. En la presente semana vamos a trabajar en la asignatura de Lengua y Literatura con el siguiente tema. Les pido de favor prestar la debida atención para poder quedarnos con el aprendizaje respectivo. Hoy analizaremos el tema del modernismo en el Ecuador. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? El objetivo que nosotros nos vamos a trazar directamente tiene que ver con identificar las características principales del modernismo y sus máximos exponentes en Ecuador y sus literarias seleccionadas. Ahora bien, es importante definir sobre lo que es el modernismo. El modernismo es un movimiento literario que surge aproximadamente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tanto en América Latina y España. ¿Por qué se caracteriza directamente este modernismo? Por la búsqueda de la renovación estética y la exploración de nuevas formas y estilos, y pongamos mucha atención, de poesía y la prosa. El modernismo también es una respuesta a las convenciones literarias del realismo y del naturalismo, y se distingue por un interés tanto en la belleza, en el simbolismo y en el uso del lenguaje refinado y sensorial. Ahora bien, en el Ecuador, la escuela modernista aparece en 1920 y tiene similares características en el resto de Hispanoamérica. ¿Cuáles son las características del modernismo en una forma un poco más detallada, chicos? Prestemos atención. Hablamos directamente de esta actitud abierta hacia todo lo nuevo, una amplia libertad creadora, una perfección formal. Se prefirió la versificación irregular y el verso libre. Se gustó por temas exquisitos y pintorescos y además decorativos. Y sobre todo el cosmopolitanismo. Es decir, que el poeta no solo se encontraba en la ciudad, sino podría encontrarse en cualquier otra parte del mundo. Y está por encima de la realidad cotidiana. Bueno, en esta parte vamos a ver un breve video de por qué se llamó la generación decapitada dentro del Ecuador. Voy a dejar de compartir y vamos a poder visualizar este video. La Generación Decapitada fue una agrupación literaria formada por 4 poetas jóvenes ecuatorianos en las primeras décadas del siglo XX. Dos guayaquileños, el primero era Medardo Ángel Silva y el otro era Ernesto Novoa y Camaño, y dos quiteños, Arturo Borja y Humberto Fierro. Fueron los precursores del modernismo en el Ecuador. Estos 4 escritores fueron grandemente influenciados por el movimiento modernista de Rubén Darío y la poesía simbolista francesa de finales del siglo XIX. Todos leyeron en su lengua original a emblemáticos bardos franceses como Baudelaire, Victor Hugo, Semaín, Rimbaud y Verlaine. A esta generación se la denominó decapitada por el hecho de que todos estos poetas murieron a muy temprana edad. Silva a los 21 años, Borja a los 20 años, Fierro a los 39 años y Novoa a los 38 años. Y porque la muerte de los 4 fue por mano propia, o sea, ellos se suicidaron.
Cabe destacar el hecho de que aunque ellos se conocieron en vida e incluso se dedicaron poemas mutuamente, nunca se reunieron para crear propiamente una agrupación literaria. El término generación decapitada nació a mediados del siglo XX, cuando algunos periodistas e historiadores ecuatorianos decidieron nombrarla al notar similitudes poéticas entre estos autores. El libro El árbol del bien y del mal de Medardo Ángel Silva es una colección de bellos poemas. La poesía El alma en los labios que Medardo escribió días antes de su muerte y que estaba dedicada a su amada, se convirtió en un popular pasillo, interpretado magistralmente por Julio Jaramillo, con música de Francisco Paredes Herrera, dejando así en claro su estilo de poesía depresiva, melancólica, llena de bellos versos de amor extremis, llamando tal vez sin querer a la muerte en forma de musa inspiradora. De igual modo, el poema Para mí tu recuerdo de Arturo Borja fue musicalizado como Pasillo por el compositor Miguel Ángel Casares Viteri, pasando a ser interpretado por destacados vocalistas como Carlota Jaramillo y Bolívar el Pollo Ortiz. Ok, siguiendo con la explicación, podemos nosotros ahora también hacernos esta pregunta. ¿Por qué se llamó la generación decapitada? Muy bien. Entonces, dando respuesta a esta pregunta, según el video y según la parte que nos corresponde, podemos decir que se la denominó así prácticamente porque sus autores terminaron tempranamente con sus vidas. ¿Cuáles son las características que nosotros podemos destacar en este caso? Podemos decir que poseen una extremadamente sensibilidad marcada por el pesimismo y la nostalgia. Hablamos también del enamoramiento de la muerte, el deseo de evadir la realidad. Se sintieron viejos en plena juventud y también se identificaron mucho con los poetas malditos, entre ellos Charles Baudelaire. Ahora bien, ¿cuáles eran estos poetas que sobresalen dentro de la generación de Capital? Hablamos nosotros de Arturo Borja, de Ernesto Noboa y Caamaño, de Humberto Fierro y Medardo Ángel Silva. Entremos en un análisis un poco más detallado sobre cada uno de estos poetas ecuatorianos que conforman la famosa generación de Capital. Hablemos de Arturo Borja. Bueno, Arturo Borja nació en la ciudad de Quito en 1892 y muere en 1912. Él pertenecía a una familia pudiente, realizó un viaje a París cuando era adolescente y rápidamente dominó la lengua francesa. Entre sus obras más famosas podemos nosotros destacar La flauta de Onix, Primavera mística lunar, Visión lejana, Baz la Creme y Las flores lejanas. Ahí podemos también observar en la presentación una imagen de el poeta Arturo Borja. Seguimos con la presentación de la generación decapitada. En este caso, hablamos de Ernesto Noboa Caamaño.
Él nació en Guayaquil en 1981 y murió en 1927. También tuvo y provenía de una familia acomodada y tuvo una participación también en la vida política nacional. Entre sus obras más famosas, nosotros podemos destacar Nocturno, Vida, perdón, Luna de Aldea, El Hastio, Área de Olvido, Vox, Camans y Ego Sum. Ahí también podemos ver también la lámina de Ernesto Noboa Camacho. Hablemos de otro personaje súper importante también dentro de la famosa generación de Capital. Y ahora nos referimos a Humberto Fierro. Él nació en Quito en 1890 y murió en 1929. Él prácticamente recibió una excelente educación desde su adolescencia y le gustó mucho la lectura y sobre todo los poetas malditos. Entre sus obras más famosas podemos destacar El laúd del valle, Velada palatina, Tu cabellera, Aclori, Los niños y Hojas secas. Y para terminar, hablemos de Medardo Ángel Silva, otro exponente muy importante también de esta famosa generación de Capital. Él nació en Guayaquil el 8 de junio de 1898 y murió en 1919. Ángel Medardo Silva, chicos, es considerado el máximo exponente del modernismo en la poesía ecuatoriana. Dentro de sus obras más destacadas y famosas podemos nombrar El árbol del bien, del mal, María Jesús, La máscara irónica, Trompetas de oro, entre otras. Ahí podemos ver también la imagen de Medardo Ángel Silva. Bueno, ha llegado ya la parte ya del resumen. Entonces, recordemos, hoy hemos hablado sobre el modernismo como aquel movimiento literario que surge directamente en los siglos XIX y XX, principalmente en América y América Latina. Se caracteriza prácticamente por la renovación de la estética, la exploración de nuevas formas y estilos tanto de poesía y prosa. Dentro de sus características podemos decir que se habla de un realismo, el naturalismo y se distingue por en este caso, por la belleza, el simbolismo y el uso de un lenguaje refinado y sensorial. Además, hemos también definido y también citado a cada uno de los personajes de la generación decapitada. Se los denominaba así porque sus autores terminaron tempranamente con sus vidas. Y también hemos destacado cada una de sus características. En este caso, posee una extrema sensibilidad marcada por el pesimismo y la nostalgia. Hablamos también de el enamoramiento de la muerte, el deseo de evadir la realidad. Se sintieron también viejos en plena juventud y se identificaron también con los famosos poetas malditos, entre ellos Charles Baudelaire. Vimos también cada uno de la biografía de los poetas, en este caso de la generación decapitada, Arturo Borja, Ernesto Noboa y Camaño, Humberto Fierro y Medardo Ángel Silva. Este último, el más destacado dentro de esta escuela modernista. Ok, hemos llegado a la parte de la tarea, chicos. Y en la parte de la tarea, pues hoy les planteo una actividad muy didáctica en lo que tiene que ver con, en su cuadernito, resolver el siguiente crucigrama del tema del modernismo tratado en esta clase. Aquí tenemos pues el crucigrama que usted lo va a llenar de acuerdo a las claves que podemos nosotros indicarle en el lado derecho. Sí, con estas claves usted lo va a poder debidamente cumplimentar. Ok, chicos, entonces esa sería la tarea para la próxima clase
Y de mi parte, no me queda más que darles las gracias por haber estado muy atentos a esta explicación. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Un abrazo. Chao, chao.